otros 45 minutos y ustedes tengan el tiempo suficiente como para ir a dar su examen de reanimación cardiopulmonar. Bien, soy la doctora Rosario Inostroza Castillo, médico anestesiólogo, coordinador del curso de anestesia en esta facultad, en la universidad. Y bueno, vamos a dar inicio a lo que es la introducción de la anestesia y los nuevos enfoques en cuanto a cómo es que actúa la anestesia en el cerebro, ¿no? Y cómo es que produce la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular. Entonces, para empezar vamos a decir que hay muchas definiciones de anestesia. Las más antiguas definían pues asin y estesia, de griego anestesia, como ven ahí, que se refería a la falta de sensibilidad, la falta de sensaciones, la privación general de las sensaciones, o lo que podríamos llamar que el paciente entraba en un estado de totalmente analgesia o falta de sensibilidad. ¿Me escuchan? Bien, entonces esa definición de anestesia es una de las definiciones, una de las más antiguas, etimológicas, de acuerdo al nombre de sin anestesia, sin anestesia. Bien, hay otra definición de anestesia que es emplear métodos y técnicas para que el paciente pueda ser insensible al dolor, protegerlo frente a la agresión psíquica, ¿no? O somática antes, durante y después del acto quirúrgico, ¿no? O también mantener las funciones vitales estables del paciente durante la cirugía. Ustedes saben que la anestesia no funciona sola, va junto con todo el equipo quirúrgico, el cirujano y el personal paramédico que también entra dentro del equipo quirúrgico, enfermería y personal paramédico, ¿no? Que se responsabilizan de la bioseguridad del instrumental y de la ropa quirúrgica. Entonces, si alguien falta en ese equipo quirúrgico, no se puede realizar la cirugía. Pero la definición, creo yo, más completa y la que actualmente se maneja es esta, ¿no? Es el procedimiento mediante el cual al paciente se le brinda hipnosis, analgesia, relajación muscular, mediante las drogas que ustedes ya están conociendo en sus diferentes sedes, ¿no? Y que estas drogas tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal? De bloquear el estrés quirúrgico generado en el paciente quirúrgico, valga la redundancia, ¿no? Todo paciente que entra a sala de operaciones entra bajo un estado de angustia, con una gran liberación no solamente de catecolaminas, sino también de neurotransmisores que van a intervenir en lo que es la respuesta inflamatoria del tejido. ¿Frente a qué? Frente a una noxa que es la cirugía y también la anestesia. Entonces, procedimiento mediante el cual uno brinda hipnosis, analgesia, relajación muscular e inhibición de la respuesta del organismo frente al estrés quirúrgico, y con una característica principal: este procedimiento es reversible. Quiere decir que al término de la cirugía yo debo otra vez obtener al paciente consciente, con sensibilidad y con su tono motor que debería tener en el prequirúrgico. Un poco de historia. Ustedes saben que anestesia existe pues desde las épocas antes de Cristo, ¿no? Y hablando de nuestro país, sabemos que los incas analgesiaban a sus pacientes mediante la droga alcalina que se usaba en esa época, la coca, ¿no? Con la coca, el cirujano, generalmente de la cultura Paracas, anestesiaba la zona quirúrgica
para poder realizar las trepanaciones de cráneo. Bien, y además ellos ya conocían también lo que es el adormecimiento de la lengua, de los labios. En quechua se conocía como el kunka sukunka, ¿no? El adormecimiento de la boca y de los labios al masticar la coca. Bien, entonces, pero a nivel internacional, ¿cuándo fue que se presentó por primera vez un acto anestésico? El 16 de octubre de 1846. El dentista, cirujano dentista William Morton, ¿no?, presenta por primera vez un caso en un paciente llamado Gilbert Abbott de una cirugía de malformación venosa en el cuello, donde el cirujano se apellidaba Warren. Este William Morton fue tan audaz de usar un gas de esa época llamado éter, ¿no?, por primera vez, y en el hospital Massachusetts, en Estados Unidos, un 16 de octubre de 1846, William Morton presenta por primera vez ante toda la sociedad médica el acto quirúrgico en el que el paciente fue anestesiado con éter y no dijo ni un solo ay durante el acto quirúrgico. A partir de esa fecha, toda la sociedad médica norteamericana dijo de que la ciencia había dado un gran paso para la humanidad, donde nunca más el ser humano debería sufrir dolor frente a una intervención quirúrgica. Bien, entonces esto es en cuanto a la historia, pero ¿qué es esa respuesta del organismo frente a la noxa quirúrgica y frente a la anestesia? Como les decía, el organismo segrega sustancias neurotransmisoras o sustancias hormonales también, como son las prostaglandinas, la histamina, la bradicinina, que van a actuar después de la noxa y van a actuar a nivel de los ganglios dorsales de la médula espinal, con lo cual va a producir liberación de sustancia P. Esta sustancia P va a actuar a nivel de los vasos, provocando vasodilatación y generando las consecuencias hemodinámicas de eso, ¿no? Entonces, esta respuesta al estrés quirúrgico tiene dos partes. Una respuesta inflamatoria generada por la liberación de citoquinas. Estas citoquinas además van a actuar sobre la coagulación y la fibrinolisis del tejido, produciendo una disfunción en la inmunidad y generando la fiebre en el paciente. Además hay una respuesta neurohumoral con respuesta hormonal, liberación de catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, cortisol, que van a aumentar la actividad refleja autonómica del organismo frente al dolor, ¿no?, generando isquemias, arritmias, etc. Esta combinación de estas dos respuestas va a generar una respuesta mixta a nivel del tejido cerebral y pulmonar, que va a terminar en una respuesta con catabolismo aumentado, aumento del consumo de oxígeno y la disfunción orgánica. Entonces, la función de la anestesia frente a toda esta respuesta inflamatoria y neurohumoral es bloquearla. Hay que bloquear todo esto con la anestesia, ¿no? No queremos entrar a un estado de disfunción cerebral ni pulmonar. Las drogas anestésicas tienen que bloquear todas estas respuestas del organismo frente a la noxa. Y para eso vamos a usar, como ustedes saben, drogas hipnóticas, analgésicas y relajantes musculares. Actualmente hay teorías biofísicas y hay teorías químicas sobre cómo actúan los anestésicos, ya sean inhalatorios o intravenosos,
a nivel de la célula, o sea, cómo ejercen su acción. La teoría biofísica defiende la hipótesis de que apenas entra en contacto el anestésico con la membrana celular, lo que produce es una distensión de la membrana celular, ¿no? De la capa lipídica y de la capa proteica, produciendo al distenderse un bloqueo de los receptores a nivel de iónicos, canales iónicos, impidiendo el intercambio iónico y por lo tanto disminuyendo la permeabilización o despolarización de la membrana. Por lo tanto no van a haber estímulos, esa célula va a quedar en neutro y no se va a producir el estímulo debido. Bien, esa es una teoría. La segunda teoría es la teoría bioquímica, que sería actualmente la más aceptada, ¿no? La teoría bioquímica dice que los anestésicos o actúan estimulando o actúan inhibiendo los receptores de los neurotransmisores glutamato, aspartato o ácido gamma aminobutírico, ¿no? Dependiendo de quién sea la droga, si es un hipnótico, una benzodiazepina, si es la ketamina o si es un inhalatorio. Por ejemplo, en el caso de los anestésicos volátiles inhalatorios, lo que van a hacer es actuar inhibiendo estos receptores a nivel de la membrana postsináptica, ¿no? Impidiendo que los estímulos nerviosos se conduzcan. Entonces, la gran mayoría de drogas, no solamente los anestésicos volátiles, también los anestésicos intravenosos, actúan inhibiendo lo que es esta conexión entre el receptor y el glutamato, el aspartato o el gamma aminobutírico. La única droga que está comprobado que actúa excitando estos receptores o estos neurotransmisores, sobre todo del aspartato, es la ketamina, la única droga. La mayoría de drogas anestésicas, vuelvo a repetir, son inhibitorias de los efectos estimulantes de estos, tanto de glutamato, aspartato o ácido gamma aminobutírico. Bien, entonces hay dos teorías, la teoría biofísica y la teoría bioquímica. La biofísica actuaría en forma indirecta, ¿no? Como ya hemos dicho, afectando las funciones proteicas a nivel de la corteza cerebral por la distensión de la membrana, mientras que la teoría bioquímica actuaría directamente sobre los diferentes focos de la corteza cerebral y también de los núcleos basales, ¿no? El mecanismo de acción actualmente es inespecífico para la teoría biofísica y es específico para la teoría bioquímica porque actuaría sobre los receptores del aspartato, del ácido gamma aminobutírico. Y otra diferencia sería el blanco de acción primario, ¿no? La biofísica actúa sobre la membrana celular y la bioquímica sobre el receptor directamente. Bien, entonces diríamos que se genera anestesia bioquímicamente alterando las funciones de la membrana, ¿no? Los anestésicos alterarían la membrana no solamente en su parte física, sino también bioquímica de la membrana neuronal. Y como consecuencia de esto también estaría alterada la transmisión del estímulo, lo cual va a generar un resultado en la actividad cerebral, enlenteciéndola en
en el caso de la mayoría de las drogas, tanto los anestésicos inhalatorios como los intravenosos. No así, excepción, la ketamina. O la ketamina también es un gran anestésico intravenoso, ¿no? Bien, entonces todas estas alteraciones a nivel celular se traducen en síntomas en el paciente, que ustedes han visto después en la sala de operaciones, después de la inyección del analgésico, del hipnótico que generalmente usamos, el propofol. ¿Qué es lo que pasa con el paciente? Ustedes han visto que de estar en un estado consciente, de repente, bruscamente entra en un estado de somnolencia, sedación, hasta llegar a la hipnosis, el sueño profundo, con apnea, con pérdida de sensaciones, ¿no? Sobre todo con la analgesia, ¿no? Hasta llegar a la relajación muscular. ¿Qué es lo que genera? Que todas estas drogas generan todos estos estadios, ¿no? Conocidos como los estadios de Gödel, de la anestesia, hace muchos años, ¿no? Y que se traducen en lo que tenemos en el otro cuadro, ¿no? Por ejemplo, el estadio 1, el estadio de parálisis incipiente, estaríamos hablando del estadio 1 de Gödel, donde el paciente recién entra en un estado de sedación, de tranquilidad, de paz, cuando recién se empieza a infundir el analgésico, el opioide, por ejemplo, ¿no? Como que entra en un estado de indiferencia a su entorno total, ¿no? Es el estado superficial, el primer estadio. Luego va comprometiendo en el estadio 2 la corteza cerebral. Cuando ya hay compromiso de la corteza cerebral, el paciente va entrando en un estado de inconsciencia, ¿no es cierto? Va entrando en un estado de inconsciencia, lo que va a ir generando trastornos en la pupila, en el tamaño de la pupila del paciente. Ese es el estadio 2. Posteriormente, el estadio va comprometiendo no solamente el 3, va comprometiendo ya los centros basales, el hipocampo, el tálamo, la sustancia reticular, ¿no? ¿Y qué va a pasar? El paciente va a perder sus movimientos voluntarios, ¿no? Va a haber ausencia de reflejos, el tamaño pupilar se va a agrandar y va a entrar como en un estado excitatorio. Pero esas fases pasan rápidamente, dependiendo de la velocidad de la inyección de la droga. Como nosotros generalmente los anestesiólogos inducimos la anestesia rápidamente, para que no tenga conciencia el paciente de todas estas estadios, pasa rápidamente y ustedes no lo logran ver. De repente pierde la conciencia y entra en apnea, es lo que se ve. Pero el paciente pasa por todos estos estadios, ¿no? Una fase excitatoria. En la mañana me preguntaba uno de sus compañeros: doctora, ¿y se ven las mioclonías? Sí se ven, sí se ven. Si usted observa bien, se ven. Y si usan relajante muscular de tipo despolarizante, se ven las contracciones pequeñas musculares. Es el despolarizante, las fasciculaciones del paciente. Pero como actualmente tenemos drogas más inocuas, las drogas no despolarizantes no generan esas mioclonías, entonces no se ven. Y como inyectamos rápidamente el hipnótico de tal manera que no queremos que el paciente tenga conciencia que va entrando en todos esos estadios, entonces a la velocidad de la inyección no se ve. Pero en realidad el paciente pasa primero por un estado de sedación, analgesia, luego por un estado excitatorio donde aumenta el tamaño pupilar y va entrando en apnea, hasta llegar a los compromisos totales no solamente de la corteza, sino también de los núcleos basales, ¿no? De los centros respiratorios, donde ya estaríamos hablando del estadio 3. Y la pupila de un estado midriático se va poniendo miótico, ¿no? Y estaríamos hablando ya del estadio 3-2.
¿En cuál de estos planos el cirujano puede actuar? Es la pregunta. ¿En el 3.2, en el 3.3? Los planos quirúrgicos son 3.2 y 3.3, donde el paciente entra en una inconsciencia total, el estadio 3, el estadio 4, con gran compromiso de la corteza cerebral y de los núcleos basales cerebrales, de tal manera que se puedan realizar las grandes cirugías, ¿no? Las cirugías abdominales, con grandes exploraciones y grandes resecciones. Sin llegar, ojo, sin llegar al estadio 3.3 o estadio 4, donde ya estaríamos lindando con el bloqueo total de los núcleos basales, ¿no? Y sobre todo de la médula espinal, ¿no? Ustedes saben que el centro respiratorio y el centro cardiovascular se encuentran en el bulbo. Ya cuando vamos entrando en el estadio 3.3 y estadio 4, estamos lindando prácticamente con la parada cardíaca, sin llegar a esos niveles. ¿Ok? Y eso uno lo puede determinar con su droga usada, la dosis de la droga usada, dependiendo de quién es el paciente, ¿no? Eso vamos a ir viéndolo más adelante. Entonces, aquí ven, el paciente pasa por un estado primero de analgesia, donde está consciente, con conciencia conservada, parálisis cortical incipiente. El segundo estadio hay un estadio de excitación, de liberación de todo lo que es los reflejos, ¿no? Hay pérdida de conciencia, pero hay aumento de reflejos y hay agitación en el paciente, en el estadio 2. Y luego otra vez se va tomando los núcleos basales, va obteniéndose una parálisis cortical total y subcortical, y ahí ya empieza la analgesia somática, ¿no? Se pueden realizar intervenciones quirúrgicas superficiales en el estadio 3.1 y luego el estadio 3.2 y el estadio 3.3, donde se pueden realizar intervenciones quirúrgicas profundas tipo cirugía abdominal, ¿no? Con gran relajación completa. Ya cuando el paciente ha entrado en apnea, se coloca el relajante muscular, potencia el relajante muscular, el efecto de las otras drogas, y el paciente entra en una parálisis total muscular, donde se pueden realizar las cirugías de cavidad abdominal. Estadios 3.2, 3.3 son estadios quirúrgicos de la anestesia, ¿no? Durante la fase de excitación se pueden presentar taquicardias, arritmias, se pueden presentar náuseas, vómitos. Es el momento donde el paciente puede regurgitar, ¿no? Y si está sin reflejos de defensa, de deglución, de tos, podría producirse una aspiración pulmonar. No solamente puede presentar taquicardia, arritmias, náuseas, vómitos, sino también puede haber una relajación de esfínteres, puede haber nistagmus, ¿no? Dilatación pupilar, como hemos visto en el cuadro anterior. Bien, entonces los pilares de la anestesia son la hipnosis, la analgesia, la relajación muscular, y también puede haber amnesia, hay amnesia y hay inhibición de reflejos. Bien. Entonces, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un sueño, un estado de sueño profundo, un estado de inconsciencia. Los agentes anestésicos hipnóticos y tanto hipnóticos sedantes van a actuar no solamente a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Inhibiendo a nivel de neurotransmisores, como vamos a ver más adelante, inhibiendo los estímulos corticales. Tanto los anestésicos hipnóticos y los sedantes actuarían a nivel de la sustancia reticular, a nivel del bulbo, ¿no? De la formación reticular a nivel del bulbo. Entonces, impidiendo los estímulos de integración y despertar del paciente.
El paciente pasa por estados de sedación primero, luego de hipnosis y luego de anestesia general. En un estado de sedación, ojo, es posible despertar frente a un estímulo. No es lo mismo sedación que hipnosis. Hablar de sedación es diferente. Sedación no implica un compromiso total de la conciencia. Pues es un estado que yo siempre lo comparo y le digo a los alumnos, es como si estuvieras durmiendo en tu cama, viene un familiar y te llama por tu nombre, te despierta, ¿tú qué haces? Te despiertas. Es así la sedación. Más un estado de hipnosis y de anestesia general, uno no reacciona frente al estímulo, está totalmente inconsciente. Es importante en estos conceptos de hipnosis y sedación tener en cuenta qué diferencias hay entre un sueño normal y un sueño anestésico, ¿no? En un sueño normal, si usted se pone el electroencefalograma a un paciente que está durmiendo tranquilo en su cama, usted va a ver la presencia de las ondas alfa. Hay ondas alfa, delta y gamma a nivel cerebral, del electroencefalograma. En el caso de un paciente anestesiado, usted le coloca el electroencefalograma, y creo que los chicos del Loaiza lo han podido ver en el monitoreo biespectral. El monitoreo biespectral de la hipnosis implica ondas electroencefalográficas. Las ondas electroencefalográficas en el estado anestésico están suprimidas, sobre todo las ondas alfa. Por lo tanto, no es lo mismo un sueño normal que un sueño anestésico. ¿Por qué están suprimidas? Porque con anestesia el metabolismo encefálico y consumo de oxígeno están disminuidas o suprimidas totalmente a nivel de la corteza cerebral. Igualmente a nivel de todos los tejidos, no solamente del cerebro, hay una máxima supresión durante la anestesia profunda. Los reflejos de defensa en un estado de sedación están presentes, en un estado de hipnosis no, están totalmente anulados. El tono muscular está presente en un estado de sueño normal, puede estar ligeramente débil, pero en el estado anestésico está totalmente anulado. Las percepciones sensoriales se presentan en el sueño normal, en la anestesia no debería haber, salvo que sea una anestesia con ketamina. Una anestesia con ketamina es la excepción. El despertar por estímulos externos en el sueño normal sí, en la anestesia no. Riesgo de aspiración en una sedación. En una sedación de un sueño normal, no. Pero en anestesia sí hay riesgo de aspiración. Eso no se olvide. Riesgo de asfixia en decúbito dorsal en anestesia sí, en el sueño normal no, porque tiene sus reflejos de deglución, de tos, de vómito presentes para defenderse de la secreción. Bien, entonces, ¿y la analgesia? La analgesia también actúa a nivel de estos centros, ¿no? Provocando, por ejemplo, a nivel del bloqueo de las vías aferentes del dolor, a nivel de los núcleos motores del tronco encefálico, primero ¿cómo reaccionas tú frente a una sensación de dolor? Te corres, si es que no hay bloqueo cortical, ¿no? Pero si hubiese mayor profundidad con el analgésico, el analgésico va a disminuir a nivel del tálamo la estimulación simpática, a nivel del hipotálamo y del tálamo la identificación del dolor, ¿no? A nivel del sistema límbico, que va a detectar la afectación del dolor, se va a bloquear también. La corteza sensitiva va a inhibir la percepción y la localización del dolor.
Entonces, todos estos grados o estos núcleos basales que tiene el cerebro, el opioide que vamos a usar, el analgésico que vamos a usar, va a producir estos diferentes efectos, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero ese es el opioide, ¿y cómo hacemos con la anestesia regional? El opioide es el gran analgésico que se usa en anestesia general, pero en anestesia regional ustedes saben ya que hay un tipo de anestesia que se llama regional, y dentro de las regionales tenemos la epidural y la subaracnoidea y raquídea. Bien, en esos casos se usan anestésicos locales. Podrían usarse opioides combinados también para colocar en el espacio epidural y en el espacio subaracnoideo. Sí, se pueden usar combinado con el anestésico local. Pero ahí, en esa clase de anestesias, los analgésicos o los anestésicos locales u opioides van a actuar a nivel de los receptores medulares para el opioide y los receptores de las vías nociceptivas en las raíces terminales nerviosas. Ahí van a actuar los anestésicos locales. Bien, los relajantes musculares. Observen, hemos dicho que los anestésicos, tanto intravenosos como inhalatorios, actúan a nivel de la corteza y de los núcleos basales, tálamo, hipotálamo, sustancia de formación reticular, etc. Pero los relajantes musculares, ¿dónde actúan? A nivel de la terminación nerviosa periférica, del músculo esquelético. Esto para que se den cuenta. Muchas veces preguntan, doctora, ¿y el paciente puede estar inmóvil y después despertarse y decir, he sentido todo, he escuchado todo lo que han conversado y yo no me podía mover? Sí, puede ser. ¿Por qué? Acá está la respuesta. ¿Ya? La respuesta es la siguiente. Anestésicos actúan a nivel de corteza. Analgésicos actúan a nivel de los receptores medulares. Mientras que los relajantes musculares actúan a nivel de las terminaciones nerviosas. ¿Qué puedo deducir de esto? Si yo solo doy anestesia con relajante muscular, voy a tener a un paciente consciente, pero relajado, que no se va a poder mover. ¿Se dan cuenta? No va a haber analgesia ni va a haber inconsciencia, no va a haber hipnosis ni analgesia, solo relajación muscular. Y eso no es anestesia. Anestesia es hipnosis, analgesia y relajación muscular. Por lo tanto, el paciente que solo está con relajación muscular puede estar consciente, sí, puede estar consciente. Si se le pasó al anestesiólogo la hora del anestésico general y no le puso la otra dosis o no continuó con la dosis del analgésico o del anestésico general, entonces solo queda bajo la acción del relajante muscular y puede tener conciencia del dolor. Bien, entonces ahora vienen los anestésicos generales. Ahorita ustedes van a tener en unos minutos una clase de anestesia general acerca de los gases. Entonces, solo les puedo decir que actualmente los gases derivados de la familia del flúor son los más usados. Dentro de esos tenemos al isoflurane y el sevoflurane, las drogas inhalatorias o los gases inhalatorios más inocuos actualmente. No me voy a detener más en eso porque ahorita el doctor va a venir y les va a hablar detenidamente de todo esto, ¿no? De la acción de los anestésicos inhalatorios a nivel de... Bien, vamos a entrar a la clasificación de la anestesia. A ver, quiero que tengan bien claro esto.
La anestesia se puede dividir en anestesia general y anestesia regional o regional. La anestesia local generalmente la hace el cirujano, por lo tanto nosotros tenemos en cuenta acá dos divisiones: anestesia general y anestesia regional. Anestesia general puede ser inhalatoria pura, con gases, la clase que viene, puede ser intravenosa pura, que es la que actualmente más se maneja, o llamada, conocida como TIVA, de sus siglas en inglés, anestesia intravenosa total, y que es conocida por la asociación de propofol con remifentanil. ¿Ya? La tercera, es la anestesia balanceada. La balanceada implica uso de anestésico inhalatorio, gas, más anestesia intravenosa. Y por último, la anestesia combinada. La combinada es la que combina, como dice su nombre, una anestesia general con una anestesia regional. ¿Está claro? Dentro de las anestesias regionales podemos tener a la anestesia subaracnoidea o a la anestesia epidural, y también podemos tener a la anestesia tipo bloqueo de plexo. La subaracnoidea o subdural o raquidia, y la epidural o extradural o peridural, también conocida. Como lo dice su nombre, la inyección del anestésico local es en el espacio epidural virtual, antes de las meninges, un espacio virtual con presión negativa donde se coloca el anestésico local. ¿Ya? Nosotros tenemos espacio epidural desde la región cervical hasta la región lumbar. La médula llega hasta L1, L2. Por lo tanto, nosotros podemos identificar el espacio epidural desde la región cervical hasta la región lumbar. Es más angosto el diámetro del espacio epidural a nivel cervical que a nivel lumbar. A nivel cervical está midiendo aproximadamente un diámetro entre 1 a 2 milímetros, y a nivel lumbar entre 4 a 5 milímetros el espacio epidural, donde se inyecta el anestésico local. La anestesia subdural implica ya la punción, o subaracnoidea, la punción de la dura madre en presencia del líquido cefalorraquídeo. Ahí se coloca el anestésico local. Bien, entonces acá es un recordaris de lo que es la clasificación de la anestesia, ¿no? La combinada, que va a combinar anestesia general con anestesia regional. Y generalmente la anestesia regional tiene la ventaja de dejar un catéter para el dolor postoperatorio, ya sea epidural o subdural. Lo que pasa es que en el país, en Perú, no tenemos catéteres subdurales. Sí tenemos catéteres epidurales, pero no subdurales. Por lo tanto, en una anestesia regional epidural sí podemos dejar un catéter, pero en el subdural no, con fines de analgesia postoperatoria. Entonces, ¿cuál es la tendencia actual de la anestesia? A dar ¿qué tipo de anestesia? Anestesia combinada, esta que ven ustedes acá, y anestesia intravenosa pura. ¿Ya? Antiguamente se daba anestesia con una sola droga, o sea, una monoanestesia, un hipnótico o un sedante, sin dar analgesia, sin dar relajante muscular, porque no había muchas drogas antiguamente, antes del 1846. ¿Cómo se anestesiaban a los pacientes? ¿No? A veces hasta con golpes, ¿no? O dándoles de beber grandes sustancias, grandes dosis de sustancias alcohólicas hasta que pierda la conciencia.
para poder operarlos. Lógicamente la mortalidad era elevada, ¿no? Actualmente no, se cuenta con muchas drogas, tanto hipnóticas, relajantes musculares e inhalatorios, de tal manera que la anestesia llega a combinar drogas sedantes, drogas hipnóticas, analgésicas y relajantes musculares. Bien, ¿cuáles son? Eso es la clasificación. Ahora las fases de la anestesia. La fase de inducción de la anestesia, ¿no? Previo al monitoreo básico, estándar, ¿no? Tenemos que saber cuáles son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, cómo está saturando ese paciente antes de inyectarle las drogas, ¿no? Y tenemos que, ¿para qué? Para tener una referencia. Recuerden que todas estas drogas son depresoras cardiovasculares y respiratorias. Tenemos una referencia y entonces empezamos a ver por dónde estamos caminando, ¿no? La inducción entonces ocurre cuando un ser consciente pierde la conciencia mediante los agentes inhalados o inyectados por vía intravenosa. Esa es la inducción de la anestesia. Luego viene la fase de mantenimiento de la anestesia. Después de la intubación orotraqueal, cuando el cirujano va a empezar a hacer la incisión, la exploración y hace todo su trabajo, el anestesiólogo tiene que mantenerse vigilando constantemente los parámetros hemodinámicos, oxigenatorios, ventilatorios y de temperatura del paciente, ¿no? Mediante los monitores que tiene a su mano, ¿no? Y mantener la anestesia y la administración de estos anestésicos durante todo el trabajo del cirujano. La fase final, la fase de recuperación del paciente. Ya cuando el paciente termina la cirugía, entonces tenemos que empezar a cortar. Es al revés. Al inicio se coloca primero el analgésico, luego el hipnótico y al final el relajante muscular. Cuando vamos a terminar la cirugía, primero hay que alejar el relajante muscular, hay que alejar después el hipnótico y por último, al final, hasta el final, mantenerle la analgesia al paciente hasta que se vaya la recuperación. La analgesia siempre es un punto importante, sine qua non, condición sine qua non en la anestesia. Actualmente incluso se dice que se debe dar anestesia más basada en analgesia que en relajación y que en hipnosis, ¿no? Entonces el analgésico es lo último que se corta al final de la cirugía. Y durante esta fase también hay que monitorizar, vigilar y tratar los cambios respiratorios, cardiovasculares y del olor, cuando el paciente ya emerge a su estado de conciencia normal. Actualmente tenemos drogas con un metabolismo tanto hepático como de excreción renal ultra rápido, ¿no? Estamos hablando de sobre todo de los hipnóticos y de los opiáceos de acción ultra rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quiere tener paciente que todavía tenga rezagos del hipnótico, rezagos del analgésico o del relajante muscular en sangre que nos traiga complicaciones en el postoperatorio, como depresiones respiratorias, por ejemplo, ¿no? Que es la complicación más frecuente en anestesia, por acción de la recirculación de estas drogas en la recuperación posanestesia. Antiguamente no teníamos lo que tenemos ahora, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en caso de los hipnóticos, antes usábamos barbitúricos, les estoy hablando antes del año 2000, no teníamos propofol, teníamos barbitúrico, con eso dormíamos a los pacientes, los poníamos inconscientes. Si no teníamos barbitúrico, ¿qué usábamos? Una benzodiazepina, que generalmente era el diazepam. El midazolam recién ha llegado a partir del año 94, el propofol recién en el año 98, el remifentanil en el 2004.
Antes, ¿qué hacíamos? Usábamos drogas de metabolismo lento, de recirculación, de liberación constante a través del tejido celular subcutáneo. Por lo tanto, teníamos más complicaciones en la recuperación porque el paciente se deprimía en la recuperación. O sea, cuando pensábamos que ya estaba respirando espontáneamente, estaba consciente todo, de repente nos llamaban a la recuperación porque se había deprimido un paciente. ¿Pero cómo? Recirculó la droga. Pero actualmente no, la ciencia ha avanzado en anestesia, han dado grandes pasos. Actualmente hay drogas que se depuran rápidamente, como es el caso del propofol, analgésicos que se autoeliminan en plasma, como ahora van a ver en las diferentes clases, como el remifentanil, por ejemplo. Se autoelimina en plasma y no necesita hígado y necesita poco riñón para poder excretarse. Y los cortamos y a los 5 minutos el paciente recupera su conciencia, su sensibilidad y su tono muscular, ¿no? Entonces la tendencia en la anestesia es a usar drogas de que tengan tanto metabolismo hepático como excreción renal ultra cortas. Esa es la tendencia actual. Bien, estos hipnóticos y estos sedantes actúan a nivel de los receptores del ácido gamma aminobutírico. ¿Cómo? Bloqueándolo, ¿no? Inhibiendo las funciones excitatorias del ácido gamma aminobutírico. Entonces, inhiben la hiperpolarización de este receptor, tanto la benzodiazepina como el propofol y los barbitúricos. ¿Cuál es el resultado? El resultado de esto es disminución del tono muscular, el paciente se pone flácido y la gran depresión respiratoria que producen estas drogas, sobre todo el propofol y el tiopental dentro de los barbitúricos. Una gran depresión respiratoria que puede traerme, ¿qué cosa? Una obstrucción de las vías aéreas. Si yo no manejo la vía aérea después de la administración de un hipnótico o del propofol, voy a tener resultados con alta mortalidad. ¿Qué tengo que hacer? Manejar esta vía aérea, oxigenar y llegar a la intubación, ¿no? Hablando de benzodiazepinas, el midazolam es la benzodiazepina más inocua actualmente y la de metabolismo ultracorto. La más inocua porque provoca menos flebitis, menos dolor a la inyección, y sedante de acción ultracorta porque la última molécula del midazolam es eliminada del organismo en 4 horas, mientras que un diazepam se elimina totalmente del organismo en 12 horas. Por lo tanto, midazolam es la benzodiazepina de acción corta, ¿no? Y de eliminación también más rápida. Pero los efectos igualmente pueden ser sedantes, hipnóticos, dependiendo de la dosis. Miren, la dosis sedante de midazolam, la dosis de hipnosis es mayor, ¿no? Pero es un potente vasodilatador que va a producir un estado de hipotensión que hay que contrarrestar y manejar. Considerar que las benzodiazepinas se metabolizan en hígado, por lo tanto, si es un paciente con hepatopatía, no les recomendaría usar benzodiazepina para la hipnosis o para la inducción de la anestesia. ¿Existen antagonistas de las benzodiazepinas? Sí, se llama el flumazenil, antagonista de benzodiazepinas. Existe en el mercado peruano, por lo tanto, podemos usar grandes dosis de benzodiazepinas si queremos inducir con cualquiera de estas benzodiazepinas, ya sea diazepam o midazolam, sí, porque tenemos flumazenil para contrarrestar la dosis de esta droga. También tenemos a la ketamina como hipnótico, es otra opción para producir hipnosis, pero la ketamina es una anestesia. ¿Por qué es un anestésico?
porque reúne las tres características de las que hemos hablado. Te va a dar hipnosis, te va a dar una muy buena analgesia y te va a dar regular relajación muscular. Pero sobre todo una muy buena analgesia y muy buena hipnosis. Por eso se llama anestésico, porque reúne las tres características. Pero ¿cuáles son sus características? ¿No? Aumento del tono muscular, van a haber movimientos musculares espontáneos, o sea, el paciente, si tú no le colocas relajante muscular a ese paciente con ketamina, va a estar moviendo su brazo, su cabeza, incluso los ojos se abren y se cierran, y mantiene la respiración espontánea. Recuerdan que yo les dije, todas estas drogas son depresoras cardiovasculares y respiratorias, la ketamina es la excepción. Ketamina es la excepción. Ketamina mantiene la respiración espontánea. Por lo tanto, se indican procedimientos cortos donde no quiero realizar intubación y quiero una buena analgesia. Pero, ¿cuál es el efecto deleterio de esta droga? Esta droga produce hipertensión y taquicardia, grandes taquicardias. Y además produce alucinaciones y produce pesadillas en el paciente. Por lo tanto, para bloquear estos efectos de pesadillas y alucinaciones, uno tiene que usarlo o combinarlo con una benzodiazepina para borrar el recuerdo de pesadillas y alucinaciones en el paciente. Bien, ¿cómo actúa la ketamina? La ketamina actúa bloqueando el canal iónico, ¿no?, del receptor del aspartato y del glutamato. Entra la molécula de ketamina en el receptor, no deja actuar al glutamato ni al aspartato, y es un antagonista del receptor NMDA, provocando, con el bloqueo del canal iónico, amnesia, sedación y analgesia. Es como actúa la ketamina a nivel del receptor. Dosis altas de ketamina, recuerden que yo les dije que la ketamina mantiene la respiración espontánea, pero si la cirugía demora más de 15 minutos y yo le tengo que colocar una segunda dosis y después una tercera dosis y el cirujano no acaba la hora y yo sigo colocando ketamina, dosis altas de ketamina me pueden llevar a la apnea, ¿ya? Y a la broncodilatación, pero con dosis altas de ketamina. Dosis bajas más bien da broncoconstricción y mantiene respiración espontánea. ¿Cuál es el beneficio de la ketamina? De repente, en los casos de accidentes de tránsito donde queremos calmar el dolor rápidamente, ¿no? Una inyección intramuscular de ketamina de 1 a 2 miligramos por kilo de peso produce esa analgesia en la ketamina, ¿no? Con la ketamina. Versus usar morfina, pero el problema de la morfina es la depresión respiratoria. Si estás en la calle, no te conviene una depresión respiratoria, ¿no? Entonces la ketamina sería la indicada para esos casos. Los opioides, hablando de opioides rápidamente. Los opioides, el alcaloide natural es la morfina. Derivados de la morfina tenemos semisintéticos y sintéticos. De los semisintéticos, la más usada son los derivados de la tebaína, la buprenorfina, que incluso actualmente existen parches de buprenorfina para tratar el dolor, ¿ya? Acuérdense, un derivado semisintético, generalmente dolores de origen oncológico, ¿ya?, que son grandes dolores, o neurológicos también. La buprenorfina en parches es muy indicada. En anestesia tenemos a la morfina, vuelvo a repetir, y a los derivados sintéticos de la morfina. Dentro de esos derivados, en Perú tenemos a las fenilpiperidinas,
Y ahí están el fentanil, sufentanil, alfentanil y remifentanil, más conocido con el nombre comercial de Ultiva, ¿no? Ultiva es el remifentanil, el opioide que actualmente se usa en combinación con el propofol, y lo conocemos a esta técnica como anestesia intravenosa total pura, ¿no? Que muchos de sus compañeros acá lo han visto ya en el Loaiza, ¿no? En el Loaiza tenemos una escuela de anestesia intravenosa total, casi de las 20 salas, usualmente 15 funcionan con anestesia intravenosa total, por razones ya mencionadas, ¿no? De la tendencia a usar drogas de rápido metabolismo y acción, de corta duración, y por razones de preservar el medio ambiente, ¿no? Son drogas ecológicas, no así los gases inhalatorios que contaminan el ambiente. Bien, entonces los opioides todos, como ustedes van a ver en la clase de anestesia intravenosa el día lunes 1 de octubre, todos los anestésicos opioides actúan a nivel de los receptores medulares del asta posterior de la médula espinal. Ahí se encuentran los receptores mu, los receptores kappa, los receptores delta de la médula espinal. A nivel también de la corteza también hay receptores kappa, mu, delta. A nivel del sistema límbico hay mu, kappa y delta. A nivel del tronco encefálico hay mu, kappa y delta, y de la médula espinal también. Entonces, esos opioides van a actuar como bloqueando el neurotransmisor. No va a llegar el neurotransmisor y el receptor lo va a ocupar la molécula de opioide. Por lo tanto, no va a haber estímulo, no va a haber impulso transmitido en el nervio sensitivo. Entonces, se va a producir la analgesia, ¿no? Entonces, hay receptores opioides a nivel de la corteza cerebral, del sistema límbico, del tronco encefálico y de la médula espinal. Pero todas estas drogas van a actuar. Entonces, ¿qué funciones tienen esos receptores? Observen, este cuadro es muy importante. Hay algunos opioides que actúan bloqueando más determinado receptor. Por ejemplo, fentanil le provoca más analgesia supraespinal porque bloquea más el receptor mu, ¿no? Entonces, todo opioide que bloquee más el receptor mu, estos van a ser los resultados. Va a producir analgesia supraespinal, periférica, va a producir efecto antitusivo, rigidez del tórax, retención urinaria, y las dosis continuas pueden provocar hasta dependencia en el paciente, ¿no? Hay pacientes que muchas veces, sobre todo los quemados, entran a sala de operaciones a limpiezas quirúrgicas. Los pacientes quemados, no solamente una vez, entran 10 veces a sala de operaciones para limpiezas quirúrgicas, todos con fentanil. Hay que darles gran estado de analgesia a esos pacientes, todos con fentanil. Pueden llegar a producir en ellos dependencia y que dé cada vez mayor dosis, tolerancia. Además, el receptor mu provoca grandes depresiones respiratorias, grandes bradicardias, hipotensiones, produce miosis y puede producir el mu sub 2, hay un receptor mu sub 2, estados de euforia también, ¿no? El receptor kappa en relación a la analgesia espinal, ¿ya? Puede producir sedación, puede producir disforia también, ¿no? El receptor delta puede producir analgesia inducida por el estrés, puede producir modulación de los efectos inducidos por receptores mu, ¿no? Y los delta pueden producir taquicardia, hipertensión, midriasis y excitación y disforia. Entonces, cada receptor tiene una función y los opioides van a actuar unos más
que otros sobre determinado receptor. En Perú, de estos 4 derivados sintéticos de la morfina, solo existen fentanilo y remifentanilo. Sufentanilo y alfentanilo no hay en Perú. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de estos opioides en la anestesia general? Las ventajas, el efecto analgésico, lógicamente. La desventaja, la falta de hipnosis y amnesia. Ellos no provocan tanta amnesia, tanta hipnosis. Y salvo que le des dosis altas del opioide, ¿no? O los combines con hipnóticos intravenosos, porque ellos son netamente analgésicos, no son hipnóticos ni son relajantes musculares. La ventaja también es que el opioide no va a hacer que el paciente no sienta dolor a la intubación orotraqueal, ¿no? Por lo tanto, los estímulos relacionados con el dolor a la intubación orotraqueal va a estar totalmente inhibida, ¿no? También se usan en combinación con los anestésicos locales para complementar la analgesia en las anestesias regionales. Como les dije, ¿se puede inyectar fentanil al espacio epidural? Sí, se puede inyectar fentanil al espacio epidural para combinarlo con el anestésico local y potenciar su acción del anestésico local, ¿no? Igualmente se usa en combinación con los gases para mejorar el nivel de analgesia que no produce el anestésico inhalatorio. ¿Quién dura más? ¿Quién dura menos? Fentanil tiene mayor duración, remifentanil tiene menor duración, breve efecto, fentanil tiene efecto prolongado. Entonces, ¿por qué usted lo usa? Dirá, ¿no? Bueno, el remifentanil tiene la ventaja de que el paciente va a resultar rápidamente sin depresión respiratoria, sin bradicardia, sin hipotensión. Y la analgesia se complementa con otro tipo de opioides. Puede ser la morfina, pueden ser AINES, puede ser tramadol, puede ser parche de buprenorfina. Completar la analgesia que se dejó dar con el remifentanil. Antagonista de los opioides existe, así como hay antagonista de benzodiazepinas, el flumazenil. El antagonista de los opioides es la naloxona, ¿ya? Pero en Perú no existe. Quiere decir, pero esa es otra de las razones. Grandes dosis de fentanil pueden producir respiración, tórax leñoso o depresiones respiratorias que duran prolongadamente, más de 1 hora o 2 horas. Si no tenemos naloxona para revertir el efecto del fentanil, entonces vamos a entrar en problemas. Esa es otra de las razones por las cuales debemos usar remifentanil, que es de acción corta. No hay naloxona. Bien, ustedes van a tener una clase de relajantes musculares, no me voy a detener en eso, solamente decirles que el relajante muscular, como ya les dije, es relajación muscular a nivel de la terminación nerviosa periférica, o sea, tiene que ver con la liberación de acetilcolina, ¿ya? Y ahí actúan 2 tipos de relajantes musculares, los despolarizantes y los no despolarizantes. Los despolarizantes, lo que van, o competitivos, como dice su nombre, ¿no? Los despolarizantes no van a ser competitivos, los despolarizantes van a actuar ganándole a las moléculas de acetilcolina en el receptor, ¿ya? Entonces va a producir relajación muscular por el gran estímulo que va a producir las moléculas en el receptor y va a producir contracciones, fasciculaciones, cansa la fibra muscular y la relaja. Por cansancio la relaja al final, ¿no? Pero su tiempo de duración es ultra corto, 1 minuto, 3 minutos, el despolarizante.
y nuevamente desaparece y otra vez viene la acetilcolina y ocupa el receptor y se producen las contracciones. Por lo tanto, no nos sirve en el sentido de que tenemos que darle un mantenimiento al paciente por 3 o 4 horas que dure la cirugía, ¿no? Es por eso que se usan los no despolarizantes actualmente, ¿no? Además, la succinicolina tiene efectos de tipo deleterios. Al producir las contracciones intensas musculares, provoca rotura de las fibras musculares y gran liberación de potasio al plasma, subiéndose los niveles séricos de potasio en sangre. Por eso es que puede llegar incluso hasta el paro, dependiendo de la cantidad de rotura de fibras musculares que pueda producir el relajante muscular, ¿ya? Y el otro tipo de relajante muscular es el no despolarizante. El no despolarizante, ese sí va a actuar compitiendo con las moléculas de acetilcolina, le gana la acetilcolina, ocupa el receptor y ya la acetilcolina no tiene en qué receptor actuar. Ese es el no despolarizante, ¿ya? El no despolarizante, los que generalmente se usan actualmente y son más inocuos, no provocan los efectos deleterios de la succinicolina, o sea, no elevan los niveles de potasio, no producen rotura de fibras musculares, no hay aumento de la presión intracraneana con el no despolarizante, tampoco aumento de la presión intragástrica y menos liberación de histamina. Con la succinicolina o el despolarizante sí hay grandes liberaciones de histamina, provocando hasta reacciones anafilácticas severas en el paciente. Por eso es que actualmente las indicaciones de succinicolina son solamente indicadas, o sea, determinadas. Por ejemplo, en emergencia, cuando hay paciente con estómago lleno y tienes que intubar rápidamente, se podría usar succinicolina. Paciente con criterios de intubación difícil, aunque ahora eso también está en veremos porque tenemos muchas ayudas para la intubación difícil, ¿no? Bien, esto ya. Despolarizantes, no despolarizantes, miren, despolarizantes, succinicolina. Hay otra clasificación de acuerdo a la duración del efecto, en corta, intermedia y prolongada, ¿no? Actualmente usamos rocuronio. Acá en el cuadro está equivocado. Rocuronio no es de acción intermedia, es de acción corta, ¿ya? Es el que más estamos usando actualmente, rocuronio, relajante muscular no despolarizante. Bien, hablarles un poco de la evaluación preoperatoria de todo paciente. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en todo paciente que va a entrar a sala de operaciones? ¿Qué es lo que debemos pedir? Primeramente debemos de tener una evaluación global de lo que es el diagnóstico del paciente preoperatorio, ¿no? Revisar la historia clínica, los antecedentes del paciente. En anestesia es muy importante saber si ha tenido intervenciones quirúrgicas, cómo le ha ido en esas intervenciones quirúrgicas, si hay historia de atopia, ¿no? Alergias familiares, si hay historia de asma, si hay historia de convulsiones, de hepatitis, ¿no? De enfermedades venéreas, VIH, etcétera, para poder decidir lo que vamos a hacer con ese paciente, ¿no? Tener el conocimiento del diagnóstico previo y del procedimiento quirúrgico que se va a realizar y de qué equipo quirúrgico va a entrar a sala de operaciones, porque existen de todo tipo de equipos quirúrgicos, unos demoran más, otros demoran menos, y de acuerdo a eso hacer un plan anestésico. Ese paciente va mejor con una anestesia general, con una anestesia regional, o va con una combinada, o va con una balanceada, con las que ya sabemos, o con una intravenosa total, ¿ya? Decidir de acuerdo a la evaluación
preoperatoria del paciente, tomar en cuenta su riesgo neumológico, su riesgo quirúrgico. No es lo mismo un paciente RQ3 que un paciente RQ1, ¿no? El RQ3 generalmente ya está con problemas cardiovasculares, y si vamos a usar drogas depresoras cardiovasculares, entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de pacientes. Bien, entonces saber su estado general, cómo se encuentra, cómo está la hemoglobina. Pedimos siempre una hemoglobina, un hematocrito, glicemia, pedimos una batería hepática, ¿no? Para ver cómo está ese hígado, si vamos a usar drogas inhalatorias. Ustedes saben, ahora van a enterarse que todos los inhalatorios se metabolizan en hígado, todos los inhalatorios, y se excretan por vía renal. Por lo tanto, perfil hepático, perfil de coagulación. Recuerden ustedes que la complicación más frecuente quirúrgica es la hemorragia, por lo tanto yo tengo que saber ese paciente cuántas plaquetas tiene, cuánto está su tiempo de protrombina, su INR, su tiempo de tromboplastina parcial, o sea, pedirle todo su perfil de coagulación para tener una idea de cómo va a ir el paciente. Entonces, una evaluación neurológica, cardiovascular, neurológica, si es que fuera el caso. La evaluación neurológica no se considera una rutina de preoperatorio. La evaluación neurológica solo si es que hay un antecedente por historia, por ejemplo, de convulsiones, o si por historia el paciente por diagnóstico, es un traumatismo encefalocraniano, entonces ahí sí amerita pedir una evaluación neurológica, ¿no? Entonces el anestesiólogo tiene que tener presente los sistemas, sobre todo de cabeza y región laringia. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto siempre con la vía aérea del anestesiólogo, ¿no es cierto? El estado neumológico y el estado cardiovascular. También es importante el endocrino. Generalmente hay muchas personas que no saben que son hipotiroideas y están andando por la calle tranquilas, ¿no? Igualmente hipertiroideas. Y los pacientes llegan a sala de operaciones y se desencadenan las complicaciones, porque ni él mismo sabía que tenía problemas tiroideos. Entonces siempre pedir una evaluación cardiológica, una evaluación neumológica con una placa de tórax, hemoglobina, pruebas de coagulación, ¿no? Esto todo debe ser considerado en la historia clínica, ¿no? Ver si no es lo mismo un paciente pediátrico que un paciente geriátrico. Recuerden que en los pacientes ancianos o geriátricos ya las funciones cardiovasculares, pulmonares, hepáticas están disminuidas al 50%. ¿Qué pastillas toma? ¿Qué medicación toma? Es muy importante para el anestesiólogo saber eso, porque existen medicamentos que hacen sinergia con los anestésicos. Por ejemplo, relajantes musculares se potencian con determinados antibióticos, sí, generalmente con los aminoglicósidos, ¿no? Entonces, saber que el relajante muscular se va a prolongar si es que el paciente está recibiendo por gentamicina, por ejemplo, ¿no? Bien, y en base a eso se hace una clasificación del paciente. El estado físico del paciente al final dice estado de riesgo anestesiológico. Así como hay RQ1, 2, 3, en el estado cardiovascular, en anestesia hay ASA1, ASA2, ASA3, ASA4, ASA5, hasta ASA6. ASA1 es el paciente sano, pero que requiere una cirugía. Por ejemplo, es un joven que, bueno, tiene una hernia y no le complica la vida, pero quiere operarse la hernia, ¿no? O la cirugía plástica, es una paciente joven que quiere hacerse una cirugía de nariz, entonces es sana, no tiene ningún antecedente, nunca la han operado, ese es un ASA1. Un ASA2 es aquel que tiene una enfermedad general leve, pero que no le limita su movimiento o su rendimiento,
¿no? No le compromete la vida. Por ejemplo, anemias moderadas, ahí tienen todos los ejemplos. ASA 3 es aquel que tiene una enfermedad grave que le compromete sus movimientos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, ¿no? O una anemia considerable, un EPOC, etcétera, le limita el movimiento y el rendimiento. Eso es una ASA 3. ASA 4, una enfermedad general con riesgo de vida, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia respiratoria, una anemia de alto grado, etcétera, ¿no? Lindando casi con la muerte. El ASA 5 es un moribundo, ¿no? Por ejemplo, un shock hemorrágico, ¿no? Entonces, ese es un ASA 5. Y actualmente hay ASA 6, considerando a los pacientes que van a ser sometidos a trasplante, o sea, que están en la última fase de la función del órgano y ya necesariamente tienen que ser trasplantados, ¿no? Es importante también tener presente estos conceptos de urgencia y emergencia. ¿Qué diferencia hay entre emergencia y urgencia, ¿no? Y esto lo debe tomar en cuenta el anestesiólogo también, porque los anestesiólogos a veces estamos haciendo la guardia y de repente vienen los cirujanos y nos presentan un caso que no es emergencia, y entonces tenemos que tener presente estos conceptos de emergencia y urgencia. Una emergencia es que no te da tiempo para nada, ¿no es cierto? Tienes unos cuantos minutos para llevar al paciente a sala de operaciones, si no se muere. Por ejemplo, un aneurisma de aorta, ¿no? O una hemorragia intratorácica, una hemorragia digestiva, etcétera, ¿no? Una cesárea de urgencia, ¿no? Por ejemplo, una placenta previa. Eso, tengo minutos para entrar a la sala de operaciones y resolver el problema del paciente. Es una emergencia. ¿Qué es una urgencia? Una urgencia todavía me da cierto grado de tiempo, tengo horas para entrar con el paciente a sala de operaciones, o sea, todavía puedo tener algunas horas para prepararlo. Dentro de estas urgencias pueden haber urgencias relativas y que son las programadas, que todavía tienen tiempo de días para programarse, ¿no? Puedo darme días. Y pueden haber intervenciones también electivas que no son urgencias y que pueden demorar días o meses, semanas o meses, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el concepto de emergencia y urgencia que deben tener presente si es que van a ser cirujanos, médicos generales, internos, etc. Muy bien. Por último, el manejo de la vía aérea, ¿no? ¿A qué paciente debo realizar una intubación orotraqueal? ¿Qué criterios debo tener para realizar una intubación orotraqueal? No solamente en el acto anestésico se hace una intubación orotraqueal, sino también en insuficiencias respiratorias o donde hay compromiso de la conciencia, ¿no? Generalmente se aplica el estado de Glasgow. Glasgow menor o igual a 8 es indicación de intubación orotraqueal. ¿Cómo voy a realizar la intubación orotraqueal y qué material necesito? Necesito un laringoscopio, tubos endotraqueales de todas las tallas y las diferentes hojas de laringoscopio. La técnica de la intubación orotraqueal, el mango y la hoja de laringoscopio. El mango siempre con la mano izquierda, la mano derecha abre la boca del paciente y la hoja entra por la comisura labial derecha. Desplazando la base de la lengua hacia la izquierda, introduzco la hoja del laringoscopio hasta visualizar la epiglotis. Cuando visualizo la epiglotis, levanto el laringoscopio hacia arriba y hacia adelante para que me muestre la glotis, que voy a reconocer por las cuerdas vocales en B invertida. Bien, estas escalas de predicción de vía aérea difícil deben saberlos todos, tanto Corman como Malampati y los diferentes criterios,
Ahí tenemos Corman a la laringoscopía directa y Malampati con el paciente despierto, ¿no? Y por último, todos los criterios de intubación difícil y material accesorio que me ayuda en una intubación difícil, generalmente una máscara laringea, ¿no? Y un video laringoscopio, que es lo que tenemos actualmente en sala de operaciones y que convierten Corman 3 o 4 o Malampati 3 o 4 en grado 1 o 2. El GlideScope, el video laringoscopio. Bien, ahora vamos por último a pasar este video para que ya inicien su otra clase. Y por favor tomen atención qué es lo que se hace durante una intubación orotraqueal, ¿no? ¿Qué equipo es necesario para una intubación? El laringoscopio, que debe estar operativo con su luz, el tubo endotraqueal revisando el globo de seguridad, un equipo de aspiración para evitar las aspiraciones, una guía que va dentro del tubo orotraqueal, una jeringa para inflar el globo de seguridad o CAF, y siempre Before proceeding, be protección. sure that all equipment is readily accessible and functioning. Inflate the cuff of the endotracheal tube to check for leaks. Insert the stylet into the endotracheal tube, making sure that the tip of the stylet does not extend beyond the end of the endotracheal tube. Be sure that the suction catheter is secured within easy reach. Obtain intravenous access and place the patient on a monitor if time and conditions permit. Assign an assistant to watch the monitor during the procedure and report any changes. Adjust the height of the bed so that the patient's head is level with the lower portion of your sternum. Unless contraindicated, place the patient into the sniffing position by placing a pillow or folded towel under the patient's occiput. This combination of flexion of the neck and extension of the head improves the alignment of the axes of the oral cavity, pharynx, and larynx, facilitating optimal visualization of the vocal cords. If the clinical situation allows, pre-oxygenate the patient with a non-rebreather mask or a bag valve mask with 100% oxygen for at least 3 minutes prior to the intubation. The use of sedative and paralytic medications greatly enhances the success rate of endotracheal intubation. However, their use is beyond the scope of this video. Remove the patient's upper and lower dentures, if present, immediately prior to laryngoscopy. Keep the dentures close at hand so that they may be rapidly reinserted to improve the mask seal if bag mask ventilation is required. An assistant should apply the Selleck maneuver by applying firm pressure to the cricoid cartilage. The Selleck maneuver compresses the soft wall esophagus between the cricoid cartilage and the cervical vertebrae, theoretically preventing passive regurgitation of gastric contents. Position your body so that your eyes are at a distance from the patient that facilitates binocular vision. Hold the laryngoscope in your left hand, blade down. Open the patient's mouth with your right hand. Insert the laryngoscope blade to the right of the patient's tongue. Gradually move the blade to the center of the mouth, pushing the tongue to the left. Visualize the epiglottis. Ideal placement of the laryngoscope blade depends on whether a curved or straight blade is used. Place the tip of the curved blade into the vallecula between the base of the tongue and the epiglottis, and lift anteriorly to expose the vocal cords. When using a straight blade, place the tip of the blade just past the epiglottis and lift anteriorly to expose the vocal cords. When the tip of the blade is correctly positioned, lift the laryngoscope upwards and forwards at a 45-degree angle. Direct the force of your lift
along the axis of the laryngoscope handle in the direction of the ceiling over the patient's feet. Avoid bending your wrist or rocking the blade against the patient's teeth, which can result in dental or soft tissue injury and will not enhance the view of the glottis. If available, an assistant should gently pull on the right side of the cheek to enhance visibility of the glottis. Hold the endotracheal tube in your right hand. While maintaining your view of the vocal cords, insert the endotracheal tube into the right side of the patient's mouth. The tube should not obstruct your view of the vocal cords during this critical part of the procedure. Pass the tube through the vocal cords until the balloon disappears into the trachea. Remove the stylet and advance the tube until the balloon is 3 to 4 centimeters beyond the vocal cords. Inflate the endotracheal balloon with air to the minimum pressure required to prevent air leaks during tidal volume ventilation with a bag. This usually requires less than 10 cc's of air. The assistant must maintain cricoid pressure until tube placement in the trachea is confirmed. The end of the endotracheal tube should lie in the mid-trachea 3 to 7 centimeters above the carina. A good rule of thumb is 22 centimeters at the teeth for the average size adult. Place the end-tidal CO2 detector onto the endotracheal tube and attach the ventilation bag, administering a few tidal volume breaths. Carbon dioxide will be reliably and consistently detected within the first 6 breaths of an endotracheal intubation, and with each exhalation thereafter, except in some cases of cardiac arrest, when gas exchange may not occur. Assess secondarily for esophageal tube placement by auscultating over the stomach during positive pressure ventilation. Auscultate both lungs in the mid-axillary line to assess for equal bilateral air movement. If breath sounds are diminished on the left side after intubation, you may need to gradually withdraw the endotracheal tube until symmetrical breath sounds are auscultated. Chest radiography is used to assess the patient's pulmonary status after intubation and to ensure that the tip of the radio-opaque line embedded in the endotracheal tube is well positioned at the level of the mid-trachea and not in either mainstem bronchus. Note that radiography cannot be relied upon to detect esophageal intubation. Secure the endotracheal tube to the patient's head once proper position has been. Bueno, de ahí viene ya el aseguramiento del tubo, ¿no? Bueno, espero que les haya servido, les sirva, por favor, no se olviden esa maniobra de presión del cartílago cricoides contra el esófago, se llama maniobra de Selig y evita la broncoaspiración pulmonar, la regurgitación del contenido gástrico hacia la contaminación de las vías aéreas. ¿Ya? Bueno, gracias. Muchas gracias.